Bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta tarde tan calurosa y a unas horas, bueno, que a lo mejor uno preferiría estar en casita, en la piscina o dando un paseíto. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Yo soy Alex Boixar, yo represento a Fusión Editorial, que es la editorial que ha hecho el libro de Eduardo. Voy a hablar muy poquito, ¿vale? Porque yo he venido aquí básicamente para ver efectivamente que mi autor tiene tirón, que mi autor vende libros y que mi autor firma los libros. Eso me parece lo mejor que podemos tener en una primera presentación, tanta gente y que esté realmente interesada. Luego hablarán ellos, que saben filosofar mucho mejor que yo ya ves que soy poquita cosa de esto para enrollarme. Simplemente quería deciros que ha sido un placer trabajar con Eduardo, aunque perfeccionista eres, Eduardo. Es decir, hemos trabajado durante quizás un pelín más de tiempo del que yo quería o del que yo pretendía en un principio, pero nos ha salido realmente un libro bonito, bueno, y que esperemos que estés contento y estés orgulloso de él. Nosotros ya lo estamos y esperamos que tenga bastante difusión, no solo aquí, sino también en otro lado del charco. Hablaremos ya posteriormente de eso y por supuesto hablaremos de hacer más obras contigo y con todos tus amigos, con todos tus compañeros y con todos tus colegas. Ya os digo, yo hablo hasta aquí. A partir de ahora hablan ellos. Repito, muchísimas gracias por venir y ahora mismo pues Luz Suárez, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta generosa tarde de verano que ha tenido el buen sentido de no presentarse tan calurosa como las anteriores y en la que nos hemos reunido con la excusa de presentar el último libro de Eduardo Agüero, La filosofía de la no respuesta, la filosofía como escuela de vida. Cuando hace unas semanas me reuní con Eduardo para que me entregase el libro que llevaba ya algún tiempo reclamándole, él me anunció su intención de que fuese yo quien lo presentase y me sorprendió muchísimo. Tiene Eduardo compañeros y amigos que por su trayectoria académica me parecían mucho más apropiados. Pero Eduardo insistió y cuando Eduardo insiste, pues queda poco por hacer, salvo rendirse y aquí estamos. Tal es su poder, tu poder de persuasión, Eduardo. Doy fe. Así que... Bueno, aquella tarde en la que, como tantas otras, bebimos mientras hablábamos de lo divino, pero sobre todo de lo humano, Eduardo me advirtió que no debía esperar que el libro que estaba a punto de leer, que estamos hoy presentando, fuera una exposición al uso de los principales filósofos de la historia de la filosofía, y me aclaró que el verdadero objetivo que perseguía con él era el de exponerse a sí mismo. Y yo no pude menos que sonreír, porque desde que te conozco, Eduardo, no has dejado de exponerte. Es decir, la filosofía de Eduardo es una filosofía valiente porque él es un hombre valiente y por los mismos motivos es también una filosofía generosa, accesible pero rigurosa, apasionada, subversiva y sobre todo esperanzada. Dice Eduardo Agüero en este libro, y en muchas otras ocasiones se lo he oído yo decir, que todos somos filósofos. Y a mí, y me imagino que también a ustedes, a vosotros, se me tuerce un poco el gesto pensando en Matteo Salvini, Erdogan, Donald Trump o Francisco Bárcenas, por citar algunos desalmados notables. ¿Son ellos filósofos? Pues si ellos son filósofos, apaga y vámonos, como dice la sabiduría o como aconseja la sabiduría popular. Pero antes de quedarnos a oscuras, vamos a matizar las palabras de Eduardo. Todos somos filósofos. Todos somos filósofos enuncia una condición de posibilidad,
una potencia que albergamos todos de manera universal e inalienable. Tenemos la capacidad de ser filósofos, pero, y esto salta a la vista, no todos llegamos o no todos llegan a serlo. Pues bien, si yo tuviera que definir a Eduardo con pocas palabras, diría de él que es un filósofo en acto puro. Y que desde su condición de filósofo nos anima a adquirir su misma forma, la de filósofos. Eres, Eduardo, y permíteme la petulancia, yo sé que te gustan poco las palabras ampulosas, pero eres como ese primer motor aristotélico que nos comunica a los demás el movimiento, la tendencia hacia la filosofía. Esto es decir poca cosa, porque lo que tenemos que preguntarnos, yo sé que Eduardo se lo pregunta mucho y lo pregunta en sus clases, es que ¿qué es la filosofía? ¿En qué consiste para Eduardo esa actividad que algunos consideran el importante quehacer de hombres insólitos, mientras que otros relegan al superfluo cavilar de unos soñadores? A mí me da la impresión, pero tú mismo puedes corregirme, Eduardo, de que estarías bastante de acuerdo con la respuesta dada por Wittgenstein a esta misma pregunta. La filosofía consiste en ayudar a la mosca a salir de la campana atrapamoscas en la que ha quedado atrapada. Una propuesta muy provocadora, sin duda, pero pongámonos un poquito más serios. ¿Cómo podemos ayudar a la mosca a salir de la campana atrapamoscas? ¿Y si la mosca somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros escapar de lo que nos retiene, de lo que nos atrapa? Y es en este momento en el que debemos orientar nuestra mirada a la propuesta de Eduardo, a su concepción de la filosofía como escuela de vida. Y en este sentido, ahora voy a leer de Eduardo, escribe Eduardo lo siguiente en la página 23 de este libro. Dice: muchas veces luchamos para resolver problemas imaginarios y sin embargo enmascaramos problemas reales que nos están haciendo infelices. El cometido de la filosofía del conocimiento es el de orientarnos hacia la felicidad, como proponen los filósofos griegos. Aunque es importante dilucidar qué entendemos por felicidad. La felicidad no está exenta de problemas ni de dolor. Felicidad es simplemente vivir en plenitud, partiendo de la base de que tampoco se puede ser feliz en soledad. Nosotros no podemos ser felices en una sociedad de gente infeliz, no podemos sentirnos a gusto en una sociedad como la nuestra. Y un poquito más adelante añade: estoy convencido de que la felicidad puede ayudarnos a vivir mejor y sobre todo a construir la sociedad y el planeta que necesitamos. Eso es. Es necesaria una filosofía que nos permita ser felices, pero, como el propio Eduardo apunta, al mismo tiempo que nos combine, nos obligue a cambiar el mundo, a hacerlo nuestro. La filosofía, nos recuerda a Eduardo, debe ser subversiva. Una filosofía que lo deja todo tal y como está es una filosofía poco interesante, no nos interesa para nada. El mismo Platón se muestra rotundo cuando aclara que la misión del filósofo no concluye con el descubrimiento de la verdad, con la contemplación del mundo de las ideas, de ese mundo ideal. Algo que probablemente al filósofo le hace muy feliz, contemplar la verdad. Una vez que el filósofo conoce lo que es el bien y la justicia, debe volver al interior de la caverna y comunicárselo a los que todavía son prisioneros en el mundo de las sombras. Y deberá luchar, en ocasiones hasta la muerte, para que lo ideal
se convierta en real, para que el ideal de justicia, por ejemplo, se haga realidad. Y añade Platón con despectiva dureza que aquel que no esté dispuesto a ese descenso a los infiernos, coja su nave y se aleje, que se vaya a la isla de los bienaventurados. Aquí no nos sirve para nada. Y vuelvo a Eduardo. Todos somos naturalmente filósofos, pero lejos de asentir complacidos ante semejante afirmación, debemos entender su carga de profundidad. Eduardo nos ha colocado en el disparadero. Nuestra condición de filósofos no nos conduce a islas paradisíacas, donde podamos recrearnos con todo lo que hemos llegado a saber. Debemos mantener siempre una actitud interrogadora y descubridora, como bien señala Eduardo, y vuelvo a leerte porque en la página 204 dice Eduardo lo siguiente, y a mí me parece fundamental. Dice: debemos tematizar filosóficamente la cuestión crucial de nuestro tiempo, la crisis económica, que también es una crisis de civilización y una crisis planetaria. Estamos en la era del calentamiento global y esta es una cuestión genuinamente filosófica. Nos encontramos ante un cambio de época, quizás de era, y la filosofía debe hacerse cargo de ello. Para comprender la actual crisis de civilización debemos adentrarnos en la economía. Hablar de economía es hablar de filosofía. De metafísica solo se habla en la caverna, y hace muchos siglos que Platón muy didácticamente nos explicó lo que significa estar sumidos en la ignorancia o en la evasión de la realidad. La realidad está fuera de la caverna. En nuestro mundo todo está por estallar por causa de la avidez de los poderes económicos y de sus vigilantes políticos. Debemos filosofar entre todos, a lo mejor contra todos también, no sé, Eduardo. Debemos filosofar entre todos. La verdad es intersubjetiva, no conozco la respuesta, pero sí puedo vislumbrar el camino, y ello es posible si planteamos adecuadamente los problemas. Muchas veces he confesado que no conocía la verdad. No creo que sea eso lo que se espera de mí. De ahí que en muchos casos prefiero abstenerme en las respuestas. Lo que busco, más bien, es plantear los problemas y detenerme en los interrogantes. Detenerse en los problemas es fundamental. Como el propio Eduardo señala en este libro, plantear adecuadamente los problemas es la mejor parte o la mejor manera para encontrar una solución. Se lo he oído decir cuando teníamos problemas y nos enfrentábamos a problemas de verdad. Vamos a plantearnos bien el problema. Si nos planteamos bien el problema, estamos en el mejor camino para solucionarlo. Pero estas soluciones tienen que ser compartidas, porque compartidos también son los problemas a los que nos enfrentamos. La crisis económica, la corrupción, los totalitarismos, el calentamiento global y tantas otras cosas que nos atrapan igual que a moscas en el interior de una botella. Pero conviene recordar que la filosofía que nos propone Eduardo es, como señalaba al principio de esta intervención, una filosofía esperanzada. Una filosofía en mayúsculas comprometida con la vida. Y por eso voy a terminar, ya lo voy a dejar, leyendo lo que el propio Eduardo escribe respecto a esta esperanza y a esta manera suya de entender la filosofía que yo comparto plenamente. Dice Eduardo en la página 35, es casi una declaración de principios: tengo esperanza en el ser humano. Creo en la educación como medio de construir una sociedad más justa y solidaria. Me comprometo a contribuir a la consecución de un mundo mejor para nosotros y nuestros descendientes, y me anima la esperanza en los demás y en el futuro.
la esperanza como sentimiento personal tiene mucho que ver con los sentimientos de autoestima y confianza en uno mismo. Una confianza que se renueva y alimenta con la lectura de este libro, que yo ya he disfrutado y que os animo a disfrutar a vosotros, porque tiene la inestimable cualidad de hacernos mejores. Eso es fundamental. Eduardo, así que muchísimas gracias y ahora si queréis pues podemos hablar un poquito más. A mí se me han quedado un montón de cosas en el tintero, son muchas las cosas interesantes que dice Eduardo en su libro, pero a mí quizás la parte que me ha interesado es esa parte del Eduardo guerrero, comprometido con la vida, profundamente vitalista, aunque reflexivo. Ojalá pudiéramos dejar de pensar en algunas ocasiones, ¿no, Eduardo?, apagar el interruptor y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero son, ya os digo que son otras muchas cosas las que aparecen en este libro y nada, yo, Eduardo, te animo a que nos cuentes algo más si te parece. O, por ejemplo, yo te diría que este libro Eduardo lo ha escrito un poco forzado, o sea, casi obligado a hacerlo. Eduardo huye de las solemnidades, no le gusta. Luego él tiene sus propias ceremonias, pero no es una persona solemne. Y el acto de escribir un libro es un acto solemne. Así que yo sé cómo ha ocurrido, ha sido alguien que le ha propuesto que, dado que era muy interesante todo aquello que contaba, que por qué no ponerlo por escrito, y así lo ha hecho. En el libro, Eduardo, apuntas a otros posibles temas de interés. Por ejemplo, cuando hablas de Dios, me hubiera encantado leeros y explicaros un poco cuál es la idea, porque Eduardo se moja en todos los temas. O sea, cuando habla de Dios, lo hace, vamos, sin paliativos, de una manera tajante, radical. Y ahí, por ejemplo, apuntas a que sería interesante, ¿no?, escribir algo acerca de un Dios menos teórico, un Dios que fuera más vivencial, más personal, que sería probablemente el que para ti tuviera sentido. Yo le he propuesto, yo también le he dicho que por qué no escribe sus memorias. Me parece que si Eduardo escribiese sus memorias serían inevitablemente filosofía, es imposible que las escriba de otra manera, pero no lo sé. Eduardo, ¿tú crees, te vas a animar a escribir algo más o...? Ahora te contesto. Oye. Bueno. Uno ya tiene una edad que las cosas le emocionan, ¿eh? Yo creo que a veces digo que la edad no se nota tanto a veces en el físico, aunque uno tenga ciertas torpezas o ciertas goteras, ¿no?, sino que todo esto se paga, las emociones se pagan. Y, en fin, todo lo que ha dicho Luz es impresionante, me conmueve. Bueno, no, me quedo un poco así como casi sin palabras, pero bueno, pues habéis venido para que diga dos o tres cosas. Bueno, hoy le comentaba que a Luz, bueno, yo no he hecho ningún esquema, decía, no, ya lo sé. Lo que pasa es que si yo hago esquemas, luego no los sigo, ¿no? Entonces ya me conocen. Bueno, pero voy a dar algunos puntos de cosas quizás un poco sueltos, porque esto no tiene un carácter académico encorsetado, sino que es una reunión de amigos, ¿eh? Ya sabéis que llevo una buena temporada con la comunidad de amigos, que es la comunidad filosófica, que de alguna manera la comunidad epicúrea, aquello era muy interesante, aquello del jardín, no lo voy a explicar ahora, pero era la búsqueda del placer, pero no era el placer que la gente piensa, ese hedonismo, no, era la búsqueda del placer de lo paladeado, de lo que se paladea sencillamente, vivido en amistad. Yo reivindico profundamente como salida individual y casi social la amistad.
la amistad, que por otra parte es algo verdaderamente nos hace hombres, ¿no? Nos hace seres humanos. Entonces yo aquí estoy entre amigos, tengo una ventaja enorme porque son todos amigos, digamos que aquí hay un cariño, yo los quiero, ellos me quieren, puedo presumir que me quieren, no es nada tampoco, es verdad, o sea, porque realmente, como se ha dicho muchas veces, tanto ellos como yo, aunque sean frases aparentemente hechas, somos discípulos de aquello que buscamos, ¿no? Nosotros estamos descubriendo, y aquí hemos descubierto muchas cosas juntos, ¿no? En este mismo recinto. He tenido suerte, porque el recinto me resulta totalmente familiar, sé hasta dónde poner la luz, ¿verdad? Bueno, vamos a ir allá. Efectivamente, ¿me dejas el librito? Así por lo menos voy siguiendo, porque si no me olvido, no sé ni lo que Está todo subrayado, ¿no? Sí, bueno. Lo que quiero decir es que yo voy a contar un poco. A ver, yo no puedo dar en este momento una conferencia, me conocéis, no voy a dar una clase. Cuando leáis el libro os encontraréis mucho en él, porque vosotros sois protagonistas y porque, entre otras cosas, si me quisierais escuchar, yo tengo más horas de vídeo grabadas y publicadas en YouTube que Julio Iglesias o que cualquiera de ellos, porque las canciones son cortitas, pero que yo tengo más de 400 horas o 500, no alcanzaría. Entonces, hablo bastante ahí. Entonces, porque he ido de alguna manera, digamos, archivando, coleccionando, haciendo una crónica de todas mis actividades. Bueno, voy a intentar decir cosillas, Cuando Luz menciona, me quedé pensando, ¿no?, que si realmente filósofo Donald Trump. Parece que todo usted será filósofo. Por supuesto que Mariano Rajoy sí lo es, o sea, porque no lo ha nombrado. Yo soy un gran seguidor de Mariano Rajoy, porque me parece uno de los políticos más interesantes y dibuja muy bien el panorama político español, el programa es genial. Bueno, yo tengo por ahí en mi libro una cosa que digo así como muy ingenua, que yo quiero sentir y pensar que los buenos son más felices que los malos. Yo siempre he tenido eso, yo no sé si tiene que ver con mi formación más juvenil, ¿no?, que parecía que ser buena persona nos llevaba a tener un premio, a ser más felices en definitiva, e incluso que luego cuando fui un poco más grande pensé, bueno, el infierno debe ser algo así como cuando uno se está muriendo, se da cuenta de todo lo egoísta, mezquino, y todo lo que las trampas que ha hecho y todo lo que ha engañado, y te debes morir de una manera terrible, ¿no? En cambio, la gente feliz, la gente buena, vive en paz y se muere feliz, y se muere en paz, ¿no? La felicidad tiene mucho que ver con la serenidad. Yo me lo planteo de una manera ingenua. Yo no me creo que ciertas personas, ciertos responsables de la miseria, aquellos especuladores, por ejemplo, que han sumido a países enteros, al nuestro y del otro lado del charco, en una crisis brutal, simplemente porque se les ha ocurrido ser testaferros, porque son testaferros del poder económico internacional, son los que nos ponen a gobernar, los van clonando y los van formando para que nos esquilmen, y entonces causan una infelicidad infinita, problemas, déficit en la educación, no atender la sanidad pública, todo este tipo de cosas. Fijaos, hubo un estudio en Gran Bretaña de que el índice de mortandad había bajado por los recortes en la sanidad. Y si no, a ver, las experiencias que tenemos. Claro, como ser mayores, ir creciendo, ir envejeciendo, es un factor de riesgo para la economía, hay que eliminar ese factor de riesgo. ¿Para qué van a atender a los mayores? Bueno, a lo que vamos. Esa gente son filósofos. Por supuesto que no lo son, pero ¿sabes por qué no lo son? Porque han malogrado el proyecto. Vamos a ver, tú lo decías muy bien, nosotros potencialmente, ¿qué es ser filósofo? No es nada tan ampuloso, simplemente el deseo de conocer, el deseo de saber, pero no solo libros, personas, comidas, paisajes, personas, tener experiencia. Esto es lo que queremos, arte, música, en fin, todo. Esto es ser filósofo, desear conocer. Y voy a centrar un poquito en esto, pero quiero terminar el razonamiento. Realmente es como si de alguna manera el ser humano
de alguna manera pueda tener una cierta tendencia, no sé si llamarle al bien, por lo menos a lo placentero. Y lo placentero no incluye, por ejemplo, el agredir a los demás o el machacar a los demás, por lo tanto eso no es placentero. O sea, si nosotros fomentamos el buen gusto, a veces me han dicho yo que si soy un esteticista moral, porque yo para mí el bien, la verdad y la belleza van unidos, pero nosotros fomentamos eso, realmente no podríamos hacer ciertas cosas porque son muy feas, son desagradables. Hay defectos como la mezquindad o la envidia o la trampa o la corrupción que son verdaderamente cutres, verdaderamente una persona de buen gusto simplemente no lo podría realizar. ¿Qué ocurre? Pero que en un momento determinado en la vida todos tenemos la oportunidad de corrompernos. Digamos que el ser humano tiene dos posibilidades: o crecer en conocimiento, crecer en generosidad, crecer en no ser autocomplaciente con los propios defectos, o envilecerse. ¿Cómo empieza este camino del envilecimiento? Muy fácil. Aquel cajero de banco que dice, antes por lo menos, ahora ya no se puede, sí, mira, yo necesito, voy a sacarme yo un dinerito este fin de semana porque estoy fatal, esto total, yo lo devolveré, pero se lo gasta, no lo puede devolver, se va entrampando, y se va entrampando. Entonces, pero un momento dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué más da? Si los primeros que roban son ellos, y empieza a autojustificarse, se envilece. O el que hace trampas. Las trampas empiezan en los estudiantes, los que copian, por ejemplo. Cosa más ridícula que copiar en un examen. A no ser que sea en defensa legítima, en defensa propia. Si yo soy un... ¿verdad, Concha? Pero si no, copiar es espantoso, porque realmente al único que se perjudica... Hacemos a la gente desgraciados con nuestros actos. Y claro, y vuelvo a ti de nuevo, ser felices cuando los demás no lo son es un poco complicado, ¿no? Claro. Es complejo. Y claro, entonces, y si te envileces, no eres filósofo. Pero lo que nosotros hacemos aquí es una invitación a la filosofía. Siempre hemos dicho, esto constituye una invitación a la filosofía. Aquí nosotros llevamos, porque hay que hablar para los que vengan de... Aquí vamos a empezar el 4º año de este seminario. Y hay gente aquí que está desde el principio, la mayoría. Y realmente se ha formado una escuela de filosofía. Realmente yo creo que podremos hablar perfectamente, bueno, hablaremos del seminario de filosofía de Tres Cantos, hablaremos de la comunidad filosófica de Tres Cantos, pero no porque eso nos haga muy importante, sino porque hay que también ritualizar y decir, aquí estamos, somos los de Tres Cantos, que nos reunimos todos los miércoles, casi todas estas personas que están aquí, sistemáticamente a hablar de filosofía. Entonces, yo creo que cambiar el mundo se cambia así, porque la cambiamos entre todos, porque hay un diálogo continuo y además nos hemos hecho amigos. Es mentira que las personas mayores no nos podemos hacer amigos, que solo eres amigo de aquellos que son que has hecho la primaria o son los del barrio. Aquí hemos hecho una gran amistad, porque en esa amistad está floreciendo esta filosofía. Bueno, esto es un aspecto. Hablaste de problemas. Esto también es muy importante, porque realmente yo no puedo dar respuesta porque no las tengo. No las tengo. Yo puedo invitar a que recorramos un camino juntos. Eso sí. Y que veamos juntos, estemos atentos a ver lo que estamos viendo y vamos construyendo. La verdad la construimos entre nosotros. Aquí hay personas que han sido alumnos míos de la generación más joven, está Rocío, está Yaneire, está Alex, alumnos míos de la UNED. Tengo hasta nietos en este momento aquí, que no han sido alumnos míos, y espero que no lo sean los pobres. Tengo la gente de la UNED, tengo compañeras, Lola Carmen de la UNED, tengo la gente de otras actividades que tengo. Luz ha sido compañera mía de trabajo, tengo otros compañeros docentes y que compañeros de combate también, digo yo, porque somos docentes y más cosas, ¿verdad, Concha? Y realmente así, ¿no es cierto?, podemos construir. ¿Qué es un problema? Un problema, como digo, es algo que se siente aquí en el cuerpo. No es si cuando los alumnos nos decían, profe, ¿por qué no hablamos de algo? Te decían cuando iba a clase en el instituto. Y eso que no querían hablar de nada, claro. ¿Por qué no hablamos de algo? ¿Y de qué? Le decía yo. Bueno, del divorcio, era hace muchos años. Y si hay vida en otros planetas.
¿qué te preocupa a ti? Eran chicos de 16, 17 años, el divorcio, si hay vida en otros planetas. Bueno, eso no es un problema, el problema lo sentimos aquí. Y hay que tener problemas para saber qué es un problema. El problema lo que hay que hacer es poder abordarlo. Eso es los elementos que intentamos dar. Había un matemático y filósofo muy importante, Giuseppe Peano, que cuando, y esto lo hemos practicado, tú eres testigo de esto, de cuando hablo venía, profesor, hay un problema. Este es muy importante, fundador de la Escuela de Matemática de la Universidad de Turín, fue Bertrand Russell, se siente discípulo suyo, bueno, pues muere en el año 1932. Y entonces, momento, pero un problema. ¿La solución al problema que usted me trae hará bajar el precio del pan? Entonces, pues, eso no es un problema. Aparte que tú tienes otra aquí en el público, otra colega que jefa de estudios actual, ella ha sido una excelente jefa de estudios. Yo sé que Concha sabe muy bien lo que eso significa, porque yo sé que tú también lo eres. Bueno, voy a contaros un poquito, si os parece. Tengo que contar algo del libro, pero más que nada, porque no puedo, lo que yo vaya a decir lo conocéis, de verdad, no sé por dónde seguir en ese sentido, porque voy a repetir, si hay alguna persona que viene por primera vez, y entonces, pues, bueno, puede ser una novedad. Pero quiero contar simplemente, primero quiero hablar de la dedicatoria, a quien yo le dedico el libro, y bien rápido. Mira, se lo dedico al profesor Raúl Echauri, fue mi primer profesor de filosofía cuando yo empecé la carrera, con 17 años, y él era profesor de filosofía griega y empezó. ¿Con quién habrá empezado y con quién empiezo yo? ¿Con quién empiezo? ¿Con quién el filósofo griego que habrá empezado Raúl Echauri? ¿Con? Parménides. Y por eso está Parménides en este libro. Voy a decir algo de Parménides. Y murió joven, prematuramente, aunque antes no hubiera sido tan prematuro, con 60 y tantos años. Bueno, era una persona exquisita, discípulo directo de Heidegger. Yo escuchaba a Heidegger porque él tenía grabaciones de Heidegger, había trabajado con Heidegger, tiene muchas publicaciones de Heidegger. Y luego a nuestro entrañable Carlos París, que los que están aquí los conocen unos cuantos, Janeiro tiene varias cosas escritas sobre él, que estuvo reunido, venía a reunir en nuestra comunidad filosófica cuando estábamos en Navalafuente, y yo pongo aquí maestro de vida, porque yo siempre dije, a Carlos París no es que yo siga una doctrina, ser discípulo de alguien no es seguir una doctrina. A mí Carlos lo que me enseñaba era cómo vivir, cómo ser sencillo, cómo ser una persona generosa, cómo ser, digamos, trabajador y estudioso, sin ningún tipo de petulancia, ningún tipo de engolamiento. Entonces, por eso, mi primer profesor, que dije, me introduce en el camino de la filosofía, y Carlos París, maestro de vida, que por cierto lo conocí en Córdoba, Argentina, luego me lo encuentro aquí. Ha prologado un libro mío. Muy bien. Luego está el prólogo de mi querida amiga Ana María Ornelas, mexicana, pedagoga y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de México y del Colegio de Morelos, en Cuernavaca, que fue lo que a la que se refiere, que insistió para que yo escribiera el libro. Y no solo consiguió que lo escribiera, porque lo he escrito, sino que me ha entrado el gusanillo de, a estas alturas otoñales, como me dijo una vez Lola Carmen, galán otoñal, ¿te acuerdas? No se me olvidó porque me gustó. Sinceramente, yo aspiro a ser un galán otoñal. Es muy coqueto. Sí. Yo aspiro a seguir siendo una galán otoñal. Bueno, pues... no sé qué iba a decir, como el galán otoñal estaba bien. No, que entonces sí que quiero seguir trabajando un poquito en esta línea. Yo quiero deciros que tengo prácticamente todo el libro escrito, lo que pasa es que desde el punto de vista hay que a lo mejor dar un poco de plazo para que la gente no atosigarlos, porque realmente aquí yo di carpetazo. Este libro iba a ser el doble, ¿no? Pero di carpetazo porque si no, no lo terminaban. Muy bien. No expongo a los filósofos, no los expongo, no es que sea esto...
toda la filosofía de Platón o la de Aristóteles y demás, no, para nada. Pero sí, yo, cuando leáis los filósofos, tened un poquito de paciencia. Los que no hayáis sido alumnos míos, lo leéis, lo podéis saltar también, pero si lo volvéis a leer vais a encontrar cosas. A ver, yo lo que planteo aquí es lo siguiente. Parménides, ¿sabéis lo que, al que nos pone el disparadero de qué significa pensar? Porque en realidad no sabemos lo que significa pensar. Entonces, ¿cómo es posible? Mira, Heidegger tiene una obra que se llama ¿Para qué significa pensar? Y dice, para saber lo que significa pensar, hay que pensar, dice Heidegger. Y el problema es que todavía no pensamos. Entonces yo distingo por ahí, ya sabéis, pensar, de lucubrar, de tener pensamiento, de soñar. Pensar es un pensar determinado, es un pensar descubridor, es un pensar que indaga. E indaga sobre todo porque tenemos que encontrar respuestas que no las tenemos. Yo por ahí también digo, lo habrás visto, somos unos primates incomprensibles. En un determinado momento se produce esta evolución y aquí estamos nosotros, pobrecitos, totalmente desamparados, porque resulta, inventamos inmortalidades, inventamos dioses, nos creemos inmortales nosotros mismos, incluso. Pensamos que además no nos vamos a vivir otra vida, para colmo. Yo respeto muchísimo, pero a ver, no voy a hacer que esto nos esté distrayendo y no vivamos esta vida, porque este presente es fundamental. La verdad, ¿qué es la verdad? ¿Quién la ha escrito? O sea, si existiera una verdad, alguien la tendría que haber escrito, ¿no? La verdad no se busca como algo que está enterrado. No, la verdad se construye. Yo me quedo más con lo de Machado, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, la verdad es el propio camino. Mira, lo mejor del ser humano, además estoy seguro que la mayoría de aquí lo estáis disfrutando, es caminar. Es vivir ese día a día con plenitud. Yo por ahí digo, todos los días me levanto con la sensación de que algo nuevo me va a ocurrir. ¿Sabéis lo que os digo? Que es verdad. A mí me ocurre algo nuevo cada día. Por eso soy el filósofo a las 24 horas del día. Porque claro, si me ocurre algo nuevo, porque yo estoy, no sé, tengo como una tendencia a descubrir esas novedades. Yo siempre digo que los poetas son aquellos a los que no solo que le ponen nombre a las cosas, como diría Austin en un libro estupendo que tiene, sino que las cosas bellas, la belleza, la naturaleza, las personas, los ojos de las personas, el atardecer, la luz, la sombra, nos hablan. Y si estamos atentos, vamos a descubrir muchas cosas. Fijaos que los seres humanos, en realidad también los poetas, también los filósofos, somos como aquellos héroes intermediarios entre los dioses y los hombres, que dice Herderling, que somos los que podemos ir tras las huellas de los dioses que han huido. Yo os invito, y de verdad, hay que ir tras las huellas de los dioses que han huido. Hay muchas huellas, pero hay que saber verlas. Y dejamos pasar muchas veces, ¿no? Dejamos pasar una mirada, una determinada circunstancia, no sé, un niño, unos ojos sombríos, una sonrisa. Entonces, hay signos, y los filósofos somos aquellos también que de alguna manera estamos un poquito entrenados, y nos han entrenado un poco bien, para descubrir los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, esto es pensar. Y yo también digo, y esto sí que me gustaría que no dejar de decirlo, que pensamos cuando no tenemos más remedio. Porque si no, es comerse el coco, como dicen en España, una comedura de coco. Yo solo pienso cuando no tengo más remedio. ¿De verdad? Solo pienso cuando no tenemos más remedio. Porque no tengo más remedio. Si no, no pienso. Me veo el mundial. ¿Para qué voy a pensar si me puedo ver en los partidos? Ayer me vi lo estoy viendo. Yo veo fútbol. Hay gente que dice, pero tú ves fútbol. Algo tan... Pero, sí, yo veo fútbol y me encanta. Me encanta. Porque... Entonces, el reto está, no lo voy a explicar ahora, leéis un poquito el libro, ¿qué significa pensar? Parménides no dice exactamente eso, dice, es lo mismo pensar y ser.
bueno, leerlo, los que son alumnos míos pueden preguntar y los otros pues me escriben y yo les contesto. Platón y la filosofía, claro. Aquí lo que se trata, por eso, no es tanto de Platón, sino de la filosofía. El banquete. Eros es el filósofo. Eros es el filósofo. Eros es amante de la belleza, nace el mismo día que Afrodita, porque cuando estaba... Es hijo de la penuria y la abundancia. De Poros y Penía, está condenado, gracias a su padre, Poros, puede conseguir todo lo que quiere, pero está condenado a perderlo por la herencia de su madre, que es la diosa de la pobreza. Es muy interesante. Nosotros los seres humanos no podemos atesorar nada. Sí, a lo mejor algo material en un determinado momento, pero a veces ni eso. Pero en cuestiones de los, por ejemplo, del amor, porque Eros también es el amor o crece o se derrumba. Cualquier tipo de amor. Mi amigo Enrique Dussel decía, él lo aplicaba al ser humano, ¿no? Dice, tenemos la seguridad de la lanzada, decía, de la lanzada del avión. Si el avión se detiene, se cae. Estamos compelidos, estamos obligados a seguir volando y avanzar. Enrique Dussel es un mendocino que está en México, bueno, es un filósofo de primera línea. Por cierto, le iba a agradecer a Ana María Ornelas, pero luego solo lo mencioné, que me hubiera gustado que estuviera aquí presente, pero va a ser que va a ver el vídeo. Va a ver el vídeo, ya me lo ha prologado el vídeo. Muy bien. Eso es el filósofo. El filósofo es realmente, bueno, el personaje Sócrates, que como sabéis no escribió nada, pero que es un personaje real, pero que figura en los diálogos platónicos y de otros pensadores. No hagáis como unos que ponen en el Facebook frase y la firman Sócrates, porque no escribió nada. Frase edificante por Sócrates. Le hacen decir unas cosas a Saramago y a otros personajes increíbles. Bueno, Aristóteles, bueno, y este parece más árido, Aristóteles y la naturaleza. La fisis, ¿no? La fisis. Aristóteles es un filósofo de la naturaleza, es un biólogo, es un zoólogo. No vive en la metrópoli ateniense, viene de Macedonia. Es un hombre, de hecho sus resultados y sus consecuencias básicamente se dan en la escuela de Alejandría, en Alejandría, en la astronomía, todos estos elementos. Es un gran investigador de la naturaleza. La naturaleza merece la pena ser investigada. Es muy difícil tener conocimientos quizás muy estrictos, muy específicos, pero en la naturaleza nosotros somos un ser natural. Entonces es importante, quizás sea el más árido de los tres, pero si os interesa, realmente hay que profundizar. La naturaleza en griego se dice physis, y yo llego a decir, y yo sé que mi amigo Paco, que está aquí presente, va a estar de acuerdo conmigo, es la única filosofía, la física, por otra parte, para acá. ¿Está de acuerdo? No. Yo sí. Yo creo que la física, en realidad, cuando es física, es metafísica. Es decir, llega un momento en el que ya nos tenemos que abstraer de los datos que nos proporcionan los sentidos, el paradigma teórico y elucubrar más allá de... Y eso es metafísica. Pero bueno, quizás... No, yo siempre digo, la filosofía o es física o es ética y política, prácticamente. Lo que no hay lugar para la metafísica. Bueno, habría mucho que hablar. Descartes y la duda. Os recomiendo leer atentamente el discurso del método. Yo aquí lo gloso, y digo cosillas porque no me da tiempo. Este libro es un libro que lo tenía que cortar y terminar. La duda, dudemos. Hay que desaprender, digo yo en el libro. Nos han mentido un montón. Yo tenía un librito antes que nada, una especie de catálogo de mentiras brutales que nos han... Somos víctimas de todo lo que nos han mentido. Todo, en moral, en política, en todo. Hasta en matemática y en lógica. No hay una sola matemática. Dicen, no, es que ciencias exactas. ¿No sabes lo que estás diciendo? Lógica, hay montones, varias lógicas posibles. Y lo peor es que dependemos de la lógica. La lógica binaria en la que estamos, el famoso Parménides también, es lo que hace funcionar todo lo que tenemos.
Entonces, hay que dudar, hay que desaprender, hay que quedarse a la intemperie y quizás hay que hacer la experiencia de la travesía del desierto. Yo tengo muchas metáforas porque yo debo ser... Carlos París dice una cosa muy bonita. Soy, algo así, dice, tú lo pones en el soy. ¿Cómo? Lo leemos luego en todo caso. Me lo has puesto tú además. Yaneire, lo que veáis aquí en negrita, ¿cómo se llama esto? Cursiva. Cursiva, son unas actas, pero es un escrito de Yaneire. Es un escrito de Yaneire. Yo le doy las gracias. Dice, soy, termina así el libro, dice, concluimos con las palabras de Carlos París, pone París, mi actitud vital, soy un creyente con esperanza pero sin fe. Impresionante. Yo a veces he dicho que la única manera de ser un buen cristiano es no creer en Dios. Ahí lo dejo. Porque no está mal ser un buen cristiano. Ahora, creer en un Dios metafísico, un Deus ex machina, un Dios vengador, un Dios que nos hace prejuiciosos, nos hace condenar a los demás, es el peor obstáculo para ser un buen cristiano. Para mí ser un buen cristiano es casi como ser un buen ser humano, es ser eros, es eros. No en vano el cristianismo es el Dios del amor. Y el amor que inventa el cristianismo es un amor diferente del amor pagano, del amor que no lo digo peyorativamente, es un amor al prójimo, un amor a los demás. Bueno. Entonces es interesante esto de desaprender. ¿Y sabéis dónde encuentra Descartes la verdad? Descartes parece ser muy cuadriculado y muy cartesiano. Y de cartesiano no tiene nada. Se ha discutido muchísimo si la duda metódica es artificial, no es artificial, si es metódica. Que le pregunten a una persona que estaba en la guerra, aunque haya estado de señorito, la famosa guerra de los 30 años, que estuvo ahí, todo lo que puedes ver en la guerra, si tú no dudas de todo, si te estás viviendo en esa situación. Descartes encuentra la verdad en él mismo. Parece muy conocido, pero dice, después de estudiar todo lo que me echaron, después de visitar cortes y ejércitos, se apunta, claro, de soldado de fortuna, porque era la manera de buena familia, por lo tanto iba bien situado, pero era la manera de dejarse la vida. Se mira en sí mismo y se da cuenta que piensa y existe. No que piensa, luego existe, no, piensa y existe, como sabemos. Entonces, yo creo que aquí está la clave. Ana hablaba en el prólogo que era mi filósofo de cabecera. Pues Descartes es uno de mis filósofos de cabecera. Porque yo encuentro la verdad en mi interior, y no estoy hablando de... Y Kant y la razón, pongo yo en el 6, ¿por qué? Porque yo le concedo, yo creo que Kant dejó un legado muy importante distinguiendo razón pura de razón práctica. En esto de buscar, Sí, pones algunos ejemplos que... Claro, sí, yo me equivoco, y un problema que es un problema moral, porque moral en el sentido viene de costumbres, en latín, no tiene moral en el sentido de ética. Si realmente, ¿qué plato elijo en un restaurante? No voy a irme a cosas muy edificantes. Actúa el gusto. Y es una apuesta. Las decisiones morales, es una apuesta. Te pueden salir bien o mal. Nunca puedes pedir la seguridad que te da la razón teórica, la razón científica, que tiene que ser segura. Porque si no, esa física con la cual se construyen los aviones, si no es rigurosa, los aviones se caen. Ahí no puedes aventurarte, ahí no puedes apostar. Ahora, este coche, ¿me compro este coche o el otro? ¿Elijo a esta persona como pareja o no? Es una apuesta, son apuestas terribles. Creo que el peor brete en el que nos hemos puesto los seres humanos es precisamente lo de tener que elegir pareja. Otra cosa porque una de las grandes que más, y nada más, y luego yo digo, Kant, razón teórica y razón práctica. Nosotros nos equivocamos mucho,
porque pretendemos tener la seguridad, que es una seguridad muy limitada, por otra parte, de la razón teórica, ¿no? Da una, digamos, sirve para ciertas cosas. Bueno, y por último, esto, cuando hablo de mi filosofía, bueno, pues son unas conclusiones, explico por qué vuelvo a ver por qué elegí ilustrar con los griegos, pero hay una entrevista que a mí me gustó, por lo fresca, por lo espontánea, una entrevista que me hizo un estudiante de filosofía en México, Bruno I, y fue muy espontánea y me gustó mucho porque, bueno, porque me hizo hablar, ¿no? Tengo dos personas más presentes aquí que me han hecho hablar. Una no me mandó a tiempo la transcripción de la entrevista, estoy mirando, y con Paco sí hemos publicado unos diálogos que espero que sigamos publicando de tanto en tanto, que se va a llamar Filosofía en la Frontera, porque se llama Filosofía en la Frontera porque Paco es un filósofo joven, inteligente, y que está bajo, digamos, entramos en el asunto desde un punto de vista muy diferente. Él es un físico, entre otras cosas, pero en la frontera de lo que yo antes no aceptaba, lo que yo ahora llamo relatos. Sí, a mí me pareció muy interesante cuando me lo contaste, ¿no? Un poco esa idea de que a la verdad, esa verdad que construimos entre todos, se puede llegar desde distintos lugares, y que de alguna manera es verdad que la filosofía ha pecado a veces de, bueno, absolutamente prepotente, ¿no? Entonces Eduardo ahí me contaba que estaba intentando abrirse a otras maneras de pensar, ¿no? Es esa la filosofía de la frontera, ¿no? No, en la frontera nos encontramos Paco y yo, que está allí, que además tiene un seminario aquí, se llama Libertad Emocional, pero se apuntó al primer seminario. Por aquí no es decir mis alumnos, a ver, sería una exageración. Sí, son alumnos desde el punto de vista técnico, tampoco les voy a llamar discípulos porque sería yo ser un fuera de serie. Entonces, no sé cómo llamarle, a veces así, son alumnos, porque de este seminario. Pero un alumno, como siempre, aprendemos los unos de los otros. Aquí tenemos gente con muchísima formación, formaciones muy diversas. Bueno, entonces con Paco yo me di cuenta que nos entendíamos. Y un día estábamos charlando y digo, esto lo podríamos haber grabado. Y ahí, yo tengo gente que me sigue la corriente, ¿sabes? Hay gente, como me sigue la corriente a mí, es lo peor que te puede pasar, porque yo no tengo límites, Ya lo sabes, Paco lo sabe. Pero a él le gusta, ¿ves? Hay gente que le gustan esas cosas, porque los retos a la gente les gustan. Y ahora, se me había ido la imagen. Bueno, pues entonces que sepáis que está YouTube, también ahí nos podemos encontrar. Bueno, yo no sé, yo creo que ¿tú crees que esto muy desordenado? No, yo creo que es verdad que has hecho un recorrido un poco azaroso por lo que son los principales temas del libro. Eduardo lo que hace es exponer a 4 autores, que son 5 en realidad: Parménides, por supuesto, Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. Y bueno, en ese sentido es un libro clásico, es decir, que toca los aspectos fundamentales de la filosofía de esos autores. Y luego tiene ese otro aspecto que es propiamente Eduardo, en la que él se atreve, yo es que ya no me quiero alargar más, pero él dice algunas cosas a veces acerca de los filósofos, los trata de tú a tú, y examina y rechaza sus propuestas, y acepta y las modifica. Así que es una lectura interesante tanto para el aficionado a la filosofía como para el que es un profesional de la filosofía. Claro, mis libros, luego me doy cuenta que es una cosa que me pasa siempre. Voy a explicar lo que me pasa, porque hay una parte siempre que se puede leer muy facilito, que siempre es una parte al principio y una parte al final. Y en el medio meto un tocho, pero no un tocho. El problema es el siguiente. Es como si yo quisiera advertir, pero quiero advertir que eso de que digo yo que somos todos filósofos, no se trata de, como diríamos en mi país, de ser ponernos a rascar la guitarra, ¿no? Que no es una improvisación trivial, que no. Que hay que ser filósofo, pero hay que potenciar esto, y para eso están los textos de los filósofos.
Yo insisto mucho en la lectura de los textos, y de los textos originales. Nos han vuelto a engañar con las famosas traducciones. O sea, nosotros estudiamos con traducciones de traducciones y nos hacen decir unos disparates. Algunos profesores de filosofía caen en la trampa y te dicen Parménides, inmovilista, conservador y que poco menos que votante de no sé quién. Sí, tú dices Aristóteles racista o esclavista, esclavista, defensor de la esclavitud. Yo pongo, a ver, Son Aristóteles era el defensor de la esclavitud y pongo entre paréntesis, tampoco tenía teléfono móvil, porque no existía. Claro. ¿No? Y entonces, realmente, por eso pongo, y además porque yo quiero demostrar, de alguna manera demuestro, que cualquier persona, cualquier ciudadano medianamente normal puede entender Parménides y puede entender Platón y Aristóteles. Un día se me ocurrió de que podía entender lógica, pero no tenía los instrumentos y se me ocurrió dar un par de clases de lógica aquí, alguna persona se enfadó y no vino, Ana que está allá en el fondo. No, pero bueno, pero vamos a insistir con la lógica. Yo creo que si nosotros no somos capaces de entender la lógica, entender las matemáticas, algo ha fallado. Algo ha fallado. ¿Por qué la matemática le tenemos a algunos? Dicen, no, es que yo soy de letras, haz tú la cuenta del restaurante. Tendrá que ver. Porque realmente algo ha fallado y tú como maestra lo sabes. Entonces, en ese sentido, bueno. Bueno, Eduardo, yo creo que a lo mejor convendría ceder Sí, estoy claro. segura de que hay personas que quieren decir algo. Tú querías comentar algo, ¿no? Bueno, Pero vente para acá, ¿no? No, vente para acá. tengo una contractura, no es mi mejor día. Sí, pero no la tendrás Esta mañana. Pero no tienes... No hace falta. No, No hace no. falta sentarse. ¿Sabes por qué? Porque la primera vez que yo conocí a Eduardo, él dio las clases de pie. Eduardo no suele dar las clases sentado. Pero ¿sabes por qué las doy? Por esto. Bueno, pero las nuestras no las grabamos nunca. Ahí está Alex, que nos sentábamos juntos, Alex y yo. Y Eduardo entra a clase con un sombrero, que por eso le pregunté que dónde estaba el sombrero. Siempre llegaba a clase con sombrero. Y yo pensaba, este profe tan pintón, ¿de dónde habrá salido? Claro, nunca me llegué a imaginar que Eduardo no solo se convertiría en mi maestro después de pasar el primer curso con él, sino también mi amigo, mi mentor y bueno, todo. Yo creo que hasta me enamoré de Eduardo. Estoy enamorada de ti, ahorita me confieso. Me encanta. Básicamente porque yo desde que conozco a Eduardo considero que soy mejor persona de lo que era antes. Y ya antes era buena. Pero Eduardo en realidad ha significado para mí y para muchos de los que estamos aquí, estoy convencida, algo muy especial. Nunca fue profesor, nunca nos sentimos que estaba por encima de nosotros. Sabíamos y estábamos convencidos que sabía mucho más que nosotros, sabe mucho más que nosotros, por lo menos que yo, sabe mucho más que yo. Pero siempre me hizo sentir como su compañera y me escuchó y nos escuchó a todos. Y creo que eso es lo que lo hace especial. De hecho, el libro es él, es su reflejo. Si queremos conocer a Eduardo, tenemos que leernos el libro. Porque el libro, cuando lo lees, lo que ves es Eduardo dando una clase de filosofía, que va de un sitio a otro y llega a un lugar y te dice, detente aquí, piensa y luego di lo que tú quieras, pero no te adoctrina, te invita a la reflexión, te invita a amar la filosofía. Y eso es lo que yo tengo mucho placer de estar aquí, estoy muy agradecida, es un honor, de verdad es un gran regalo para mí este libro y bueno, ¿qué más puedo decir? No acabaría nunca. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Marqués, sombrero, el seductor. Así es. De Bueno, eso se trata. yo lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti y a los que te han obligado a escribir este libro porque es un regalo.
es un preciosísimo regalo, a pesar de que efectivamente el libro eres tú. Y sin embargo, fíjate, desde el primer momento, y a pesar de que, bueno, pues conozco filosóficamente hablando, no quiero decir de otras formas, ¿no? Menos mal. También comiendo, Menos mal, que bebiendo, no conocen el lado oscuro. pero vamos, poco, ¿no? Pues desde el primer momento el libro me enganchó, me sedujo, porque me hizo entrar, dices, Platón, pues no, porque es que hay un continuo ir y venir, un continuo movimiento. Es que en Platón, pues, no sé, te trasladas a no sé cuánto, a esto, a lo otro, a Parménides, y tienes que estar recordando, pensando, etc. Con lo cual, pues, me parece que este ir y venir, este movimiento, hace que el libro, a pesar de que efectivamente es duro, en la mitad, sigue generando como esa intriga, como si fuera una especie de novela policíaca. Luego me ha gustado mucho la utilización de la etimología griega, porque claro, te hace verdaderamente desaprender conceptos y aprender otros. Estás utilizando una forma que hace, bueno, que crea exactitud, ¿no? Y luego hay otra cosa que es quizás la que más me gusta, y es que yo propondría la lectura de este libro a todos los maestros, a todos los enseñantes. Porque verás, este libro abre la mente. Este libro enseña una forma dialógica de enseñanza. Este libro hace ver con la inteligencia. Este libro hace de una forma, pues repito, no amena, pero sí lo suficientemente interesante para continuarlo, desaprender. Yo tengo algunas preguntas, no sé, sin diferencias, algo entre romántico y utópico, entre pensamiento y pensar. Si consideras a los sofistas filósofos en el sentido que tú entiendes la filosofía. Y luego, y para terminar, y como, bueno, pues soy yo, pues no estoy de acuerdo en el que los que hacen mal no son felices. Que no está de acuerdo en la idea de que el malvado acaba siendo infeliz. Verás, yo estoy convencida que nuestro ingente caudillo se ha sentido muy feliz de salvar a España de algo tan terrible como es el comunismo, como son los masones. ¿Cómo va a ser infeliz esa persona? Incluso los malvados de hoy día, ¿no? Como puede ser el Trump o el Trump, como lo llamo yo, ¿cómo se va a sentir infeliz separando a los padres de los hijos? Si vuelve a insistir en ello. Insiste en ello porque considera que es el bien para la sociedad. Está haciendo el bien. Por lo tanto, pues creo que desgraciadamente los malvados No son sabe muy ser felices. bueno. Trump no sabe ser bueno. Es que no lo necesita. No le interesa. No le interesa. Yo he sido muy feliz en estos años en los que sí has sido profesor, te guste o no, y además un gran amigo. Y te deseo lo mejor en la vida y que sigas escribiendo. ¿Alguna cosita? Que Que sigas sigas escribiendo, joven. Eres muy joven todavía. Sí, yo creo que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, una sorpresa. Bueno, yo que has dicho que no hay una sola lógica, hay varias. Por lo tanto, no hay una sola filosofía, hay varias. Es decir, se puede ser filósofo y se puede hacer filosofía sin saber quiénes son todas estas personas de las que estáis hablando. Hay una frase que te dicen que es que no comprendes a tu padre, a tus padres, hasta que no tienes hijos. Y es ahí cuando los comprendes. Entonces me ha llamado bastante la atención el comprobar cómo, a pesar de que no has sido mi maestro, no me has dado una transmisión directa de conocimientos, digamos que has sido una presencia constante, cómo a pesar de todo hemos llegado a una manera muy parecida de ver la vida, ¿no? Aunque hay cosas con las que no estoy de acuerdo contigo, como por ejemplo lo de desaprender. O a mí me parece un poco presuntuoso lo de desaprender, ¿no? Porque para desaprender tienes que haber aprendido. Y yo considero que todavía no he aprendido. Yo estoy en fase de aprendizaje y lo sabes de conversaciones que hemos tenido últimamente, que hay una serie muy amplia de temas que me interesan. La economía, por ejemplo, la lingüística, la historia, la genealogía. Me siento un poco con envidia de algunos de tus compañeros, ¿no? De alumnos, porque yo también quiero tener unos diálogos contigo. Y tú también tienes que buscarme a mí, no solo tengo que ser yo que te busque a ti. Porque hay unos diálogos muy interesantes de, como os digo, yo no he tenido ninguna formación filosófica digna de mención, pero tengo una idea del mundo y de la vida, de lo que significa ser feliz. Tampoco más, ¿no? Entonces yo, si hace 10 o 15 años o 20 me hubieran dicho que alguna vez iba a ir yo a una conferencia o a un curso, a un seminario de filosofía, pues vamos, no me lo hubiera creído ni por lo más remoto, ¿no? Y entonces vine y además, como ha comentado alguien del libro, que yo me enganché también, ¿no? Porque realmente a mí, cuando has estado hablando en alguna de las veces que he venido, has estado metiéndote ahí en filósofos un poco más, digamos, un poco más abstracto y tal, pues yo te lo he dicho también que esos días no me ha gustado lo que decías, porque yo ahí me pierdo, ¿no? Pero en cambio, cuando habla de la vida y cuando habla de los sentimientos y cuando no hablas de esos filósofos de Sócrates y de Parménides y de tal, pues entonces me enganchas, ¿no? Y, en fin, tú sabes un poco mi vida y entonces yo realmente pues he sacado mucho jugo de las enseñanzas tuyas. Porque él, aunque creía en la causa, por así decirlo, era un hombre ocupado y claro, ir a reuniones, hacer cosas, aguantar a gente, que nunca le gustó aguantar a gente vulgar, y ahí había mucha gente vulgar. La gente vulgar no me gusta. Exactamente, no le gustaba, o sea, ni estéticamente ni de ninguna manera. Pero el pobre decía, bueno, Lolita, pues venga y tal. Y al final ganó 2, 3 elecciones, después estuviste en el Consejo Nacional y lo que es más importante, estuvo de testigo en los pleitos que yo tuve contra la UNED. Yo le llamaba el testigo Eduardo Bella, ahí estaba, hasta de pie te tuvieron, haciéndote preguntas la jueza, que tú dijiste, ¿me puedo sentar, por favor, o me pueden dar agua? Porque era una cosa tan tremenda aquello, pues iba, o sea, fue la persona más generosa, más dócil, más buena conmigo, más cariñoso, o sea, cualquier cosa que le podías pedir, ahí estaba. Y yo se lo quiero decir públicamente. Luego ya han pasado años, han pasado también muchas cosas en mi vida, en la vida de él, pero yo le tengo
un enorme afecto y aunque estoy todavía convaleciente de una intervención que me han hecho hace muy poco, dije yo tengo que ir, aunque sea con la cabeza con eso puesta, pero tengo que ir a ver a Eduardo y a decirle que le quiero mucho, que el libro me lo leeré con mucho gusto, pero que yo conozco a otro Eduardo, no conozco al Eduardo que ha estado aquí hablando, ni al que vosotros habéis dicho cosas y tal, conozco a ese otro Eduardo humilde, que él no parece demasiado humilde, es una persona que no lo parece, pero que ahí está, y cuando le pides, Eduardo, mira, ven, anda, preséntate, que más te das, que yo no puedo, tal. Luego eso sí, llegó el año 7, ¿te acuerdas? Y dije, mira Lolita, yo ya no eres coordinadora, preséntate tú ya, y ahora ya vas a llevar tú la carga, y me presenté y sigo de representante. Ahí estuvo, muy generoso, muy cariñoso y, en fin. Juan es un jefe, pero bueno, puedo decir algo porque yo sí me he leído el libro. Bueno, yo sí me he leído el libro y he de reconocer que a mí la filosofía del principio, por la educación que hemos tenido, que ha sido bastante mala en cuestión de filosofía, como que tengo sentimientos contrapuestos con ella. Y cuando empecé el libro, pues estaba yo ahí un poco peleado, pero digo, voy a confiar en este hombre, que me cae muy bien. Y cuando me atrapaste fue cuando le diste la vuelta al pensamiento de Parménides. Es decir, cuando dices, pensar es ser. Le das la vuelta y dices, es que lo que es para ti es aquello que puedes pensar, aquello que entra dentro de tu cabeza. Y ya me encajó todo. Y entonces empiezas a ver que los filósofos están teniendo los mismos problemas que hemos tenido nosotros siempre, pero que debido al lenguaje o las traducciones o lo que sea, es difícil entenderles. Y haces una elaboración perfecta de los problemas que un científico, como puedo ser yo, se encuentra en su labor, que es darte cuenta de que no hay verdades, que lo que estás haciendo es captar un mundo exterior a través de tus sentidos, que no puedes confiar en ellos, pero que tienes que tomar una decisión y decir, pues me creo que son ciertas las cosas que estoy percibiendo, pero que aún así tengo que seguir siendo metódico y dudar de todo, porque me puedo equivocar. Y lo has logrado perfectamente enlazando cada uno de esos filósofos, mostrándote cada uno de esos elementos que necesitas dominar completamente para realmente ser un buen científico. Es aquel que se da cuenta de que tú estás generando modelos que intentan explicar la realidad, que intentas ser práctico y que eso sirva para algo, pero que tienes que estar totalmente seguro de que esos modelos van a cambiar, porque no tienes... Fuerte porque eres sensible. Bueno, pues es verdad que empezó aplaudiendo, bueno, pues, qué sé yo, nos vamos, ¿no? Oye, muchísimas gracias y yo sabía que mis sentimientos y mi emotividad me iban a... Porque yo he hecho de todo, he dado clases, hay cosas que no doy que son conferencias, pero en los libros que de la UNED no hacíamos presentaciones y yo probablemente me haya negado, ¿no? Pero ahora pues no me he negado porque todo lo debo a vosotros, estáis vosotros en ese libro. Algunas son cosas que no habéis escuchado. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien quedó pendiente que le echaron una firmita, se la... Bueno, yo...